Bonjour, bonsoir, salut Mel, ça va? Salut, Steph, bien et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, c'est la leçon 15. Hoy es la lección número 15. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est une voiture. Oh, comment ça s'écrit? Ça s'écrit comme ça. Oh, merci. Tu peux prononcer? C'est une voiture. C'est une voiture. Très bien. C'est quoi ça? Ça, c'est un chien. Un chien. Exactement, un chien. Merci. Et ça? Ça, c'est des chats. Des chats. Exactement, des chats. Merci. Qu'est-ce que c'est ça? Un avion. Un avion. Exactement, c'est un avion. Super. Facile. Ah, c'est quoi ça? Une chaise. Une chaise. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des stylos. Des styles. Exactement. Oh, merci. Et ça? Une feuille. Une feuille. Exactement, une feuille. D'accord. C'est quoi ça? Des chaussures. Des chaussures. Mhm. Oh, facile, merci. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un homme. Un homme. Mhm. D'accord. C'est ça? Ça, c'est une femme. Une femme. Exactement. D'accord. C'est quoi ça? Des hommes. Des hommes. Mhm. D'accord. Et toi? Et ça, c'est des femmes. C'est des femmes. Ah, des femmes. Des femmes. De quoi? Et ça? Un enfant. Un enfant. D'accord. C'est quoi ça? Des enfants. Des enfants. Bah, génial. Génial, merci, c'est facile. Aprendimos mucho vocabulario. Si? Beaucoup de vocabulaire. Beaucoup de vocabulaire. Très bien. Merci. Utilizamos las palabras un, de para hablar de algo o alguien por primera vez. O también utilizamos un, de para hablar de una persona, un objeto o una idea desconocida. Utilizamos un para el masculino, por ejemplo, un teléfono, un chat. Y cuidado con la pronunciación. Un es un sonido nasal. De hecho, cuando lo pronuncian, el paladar blando de su boca está bajando y así eso hace que el aire pasa por su nariz. De hecho, si ponen el dedo abajo de sus fosas nasales, tienen que sentir el aire pasar. ¿Ok? Utilizamos un para el femenino. Por ejemplo, une plante, una planta. Y finalmente utilizamos de para el plural, que sea femenino o masculino. Por ejemplo, de teléfono, de plante. La liaison. Hacemos una liaison entre las palabras un, de y las palabras que siguen cuando empiezan por una vocal o una H. ¿Eso qué es? Pues es como si juntaríamos los artículos un, de con la palabra que sigue. Por ejemplo, no decimos un arbre, pero decimos un arbre. Es como si la palabra arbre se estaría robando la N de un arbre. También hacemos como un tipo de liaison entre el femenino une y una palabra que empieza por una vocal. Une assiette. Une assiette. Y finalmente hacemos otro tipo de liaison con el de y las palabras que empiezan por vocal. Por ejemplo, decimos des arbres, des assiettes. Es como si las palabras estarían empezando por una Z, por el sonido Z. Des arbres, des assiettes. Un homme, des hommes. Van a aparecer en la pantalla unas palabras con sus artículos. Trata de leerlas
y piensa en las liaisons cuando es necesario, ¿ok? Ok. C'est parti. Un chasseur. Très bien, Un stylo. super, Un chat. parfait, Une abeille. très bien, Des avions. très bien, avec la liaison des avions, Oui. Un éléphant. un éléphant, Y des éléphants. Génial. Como eres una super alumna, une étudiante géniale, te voy a hacer un regalo, un cadeau. Oui, un cadeau. Ouais, Quel est mon cadeau? un voyage à Paris. C'est sérieux? C'est sérieux, mais un voyage virtuel. Ah. Bon, on y va? On y va. Allez. Oh, la tour Eiffel. La Tour Eiffel. La tour Eiffel. Exactement, magnifique, non? Oui, c'est magnifique. Allez. Oh, le Louvre. Le musée du Louvre. Le musée du Louvre. Très bien. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Super. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le jardin du Luxembourg. Le jardin de Luxembourg. Exactement. Ou le métro. Ouais. Le métro parisien. Le métro parisien. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay. Exactement. Ou l'opéra. L'opéra. L'opéra Garnier. L'opéra Garnier. Exactement. Les Champs-Élysées. Si, no se pronuncia la P. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Exactement. Et ça? Ah, ça, c'est l'église Saint-Sulpice. L'église Saint-Sulpice. L'église Saint-Sulpice. Exactement. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, les catacombes. Les catacombes. Voilà. Wow. Le voyage est fini. Oh. Au revoir. Au revoir. Para hablar de una persona, un objeto, una idea conocida, utilizamos los artículos le, la, le. En español, el, la, los, las. Empezamos con los singulares. Utilizamos la cuando la palabra es femenina. Pues no hay problema con la pronunciación, es lo mismo que en español, la. Por ejemplo, la baguette, la scène. Utilizamos le cuando las palabras son masculinas. Por ejemplo, le musée, le chat, le téléphone, etcétera, etcétera. Si les dificulta pronunciar le, regresen a la lección 12 donde aprendimos a pronunciar el alfabeto. Cuando las palabras empiezan por una vocal o una H, la y le se transforman en el apóstrofe y juntamos las palabras. No decimos la assiette, pero decimos l'assiette. No decimos le homme, pero decimos l'homme. Y ahora vamos a estudiar los plurales. Cuando las palabras son plurales, utilizamos el artículo le, que corresponde a los o las en español. Le sirve para el masculino y femenino plural. Por ejemplo, decimos la femme, les femmes al plural, l'homme, les hommes, le chien, les chiens, l'assiette, les assiettes. Aquí también hacemos la liaison cuando las palabras empiezan por una vocal o una H. Les assiettes, les hommes. Cuando las palabras son plurales, ponemos una S al final, pero esa S no se pronuncia en francés. Pero si no se pronuncia, ¿cómo sabemos si es singular o plural? Se escucha en el artículo. Por ejemplo, si digo le chien, es singular, pero si digo les chiens, es plural. Así que es importantísimo que sepan diferenciar esos dos sonidos, le, le. Vamos a hacer un pequeño ejercicio fonética donde vas a tener que adivinar si estoy hablando en singular o en plural. ¿Tu es prête? Oui, on y va. C'est parti. Le français. Je répète,
le français. Singulier ou pluriel? Singulier. Singulier, très bien. Le deuxième mot. Les restaurants. Les restaurants. Singulier ou pluriel? Pluriel. Ok. Troisième mot. Les cafés. Les cafés. Pluriel. Ok. Le train. Le train. Singulier. Très bien. Et finalement, les fromages. Les fromages. Pluriel. Super. C'est facile, merci. Très bien. Pues nos vemos en la siguiente lección. Les dejamos el video anterior, la siguiente, y ustedes ya lo saben. Suscríbanse, síganos en las redes sociales. Salut.